Dios les bendiga. Este es su programa Estación del Cielo y estamos en la sección matutina profundizando las escrituras. Mi nombre es Cintia Tolentino, evangelista y profeta del Señor. Y en esta sección, esta mañana vamos a hablar acerca de Timoteo. Hemos hablado acerca de Moisés, de Abraham, hemos hablado acerca de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar acerca de Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Vamos a orar para iniciar en esta mañana. Amén. Padre, en esta hora eres bienvenido a este lugar. Te pido, Señor Jesús, Padre, que seas tú abriendo nuestro corazón y nuestra mente, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas, Señor, oh Dios. Ayúdanos a entender hoy el mensaje de tu palabra. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar leyendo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Dice la palabra del Señor: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. Bien. Lo primero que vamos a destacar es que Timoteo era discípulo del apóstol Pablo, pero era joven, era un muchacho joven y tenía cargos ministeriales, tenía un llamado muy poderoso y muy grande. Pero vemos aquí que dice: te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Quiere decir que ya Timoteo estaba ejerciendo el llamado, pero antes de ejercerlo fue dado el llamado por profecía. Anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Que primero tú recibes el llamado, tanto que Dios te hable a ti como que Dios te hable a través de un profeta o te lo confirme a través de varias personas, de varios profetas. Pero lo primero que tú recibes es el llamado, y después del llamado, entonces tú empiezas a trabajar en ello, a nutrirte. Entonces, parece que Timoteo estaba en la etapa de ejercer su ministerio, estaba ejerciendo su llamado, porque Pablo lo envió a él a poner orden en las iglesias. Entonces ahí él aprendió, que estaba adquiriendo experiencia, estaba siendo instruido por el apóstol Pablo con relación a la iglesia de los gentiles. Pablo en su primera carta exhorta a Timoteo acerca de la oración y le da instrucciones para que pueda elegir correctamente sus líderes en la iglesia. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 2. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los santos. Lo primero es, él exhorta acerca de la oración. No descuiden la oración. Y si no saben por qué orar, aprendan a orar. Oren por los que están padeciendo. Oren por aquellas personas que son utilizadas para padecimiento de los apóstoles. También vemos que él le dio en el capítulo 3 instrucciones de cómo debería de elegir los ministerios. De este capítulo hablamos en el tema que hablamos acerca de los líderes. Ahí fue que nos basamos en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, donde él exhorta cómo deben de ser las personas que él vaya a elegir para el ministerio. Entonces, Timoteo fue a organizar, fue administrador y organizador de las iglesias. Él tenía que poner, él era la cabecilla. Habían personas que estaban por debajo de él, que tenían más edad, más madurez, más experiencia. Pero la persona a la que Dios encargó para esto fue a Timoteo. Mira, quizás tú tengas personas que tengan menos edad que tú, sean menos experimentados que tú, pero a Dios le plació ponerte esas personas por encima, porque quizá hay algo, una gracia en esa persona, o quizá tal vez Dios quiere enseñarte algo, quizá tú necesitas aprender a someterte. No importa la autoridad que Dios ponga sobre ti, tú tienes que aprender a tener la humildad de someterte a la persona que está por encima de ti, porque quizá Dios puede poner a alguien que sea más joven que tú, una persona que tenga menos capacidad que tú, o que tú tengas más conocimiento. Mira, yo escuché una pastora una vez que dijo a un muchacho que era teólogo: yo no tengo capacidad para liderar a ese joven. Pero te voy a decir una cosa:
si Dios quiere ponerte a liderar personas más capacitadas, aunque Dios es un Dios de orden, Él sabe por qué lo hace. Porque quizá tal vez no es a ti a quien Dios le quiere dar una lección, sino a la persona le quiere dar una lección. Porque hay personas que se hacen sabias en su propia opinión y quieren menospreciar la capacidad de algunos. Al parecer, había muchos queriendo ser más sabios porque él era más joven que ellos. Que él, vamos a leer en el capítulo 4, verso 12, a ver qué dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo primero que él le dijo es que nadie crea que porque tú eres joven no tienes la capacidad de ser ejemplo, de ser un ministro de Jesucristo. Porque mira lo que pasa, Dios no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos. Las personas que Él eligió para el ministerio son aquellos que Él capacita, Él te prepara. O sea, la experiencia no viene en Dios, la experiencia no proviene por la edad, proviene por la rendición que tú has tenido al obedecer a Dios, a someterte, a querer aprender. Aunque la edad en cierto modo es importante, pero cuando Dios elige a alguien, lo hace basado en el llamado, porque cuando tú tienes el llamado, las cosas fluyen. Dice, nadie pueda decir que tú no tienes la capacidad de dirigir porque tú eres joven. Mejor le dijo, entonces, sé ejemplo para ellos en tu palabra, en tu manera de hablar, en tu conducta, en amor, en espíritu y en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le dijo? En lo que yo voy, aprende a exhortar, lee las escrituras, estudia las escrituras, porque es que un ministro sin Biblia, yo lo digo así, un ministro sin Biblia no va a llegar a ninguna parte, porque usted necesita el conocimiento de la palabra para poder enseñar. Todo ministro tiene que saber enseñar. ¿Cómo yo sé enseñar? Lo primero es dejarme enseñar por el Espíritu Santo. Las escrituras, adquiriendo sabiduría, ejercitando la sabiduría de Dios y exhortando, enseñando la palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿Qué le quiere decir Pablo con esto? Él le está diciendo, ocúpate en mantenerte firme, en ser una persona de testimonio, en ser una persona de oración y de lectura de la palabra, para que todo el tiempo que tú aprovechaste ejercitándote en la fe, ejercitándote en la palabra, en la oración, cuando tú hables y en tu testimonio, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, la gente pueda ver tu aprovechamiento, porque cuando tú lees las escrituras y la estudias, a la hora que te toca predicar, es manifiesto lo que tú has aprendido en secreto, en tu intimidad. Hay gente que se conforma solamente con ir a los estudios de la iglesia. Ese es el único estudio que le dan a la Biblia, pero realmente usted tiene que tener un estudio personal de las escrituras. Usted no se puede quedar con que, no, porque mi pastor tiene sabiduría, él me enseña. Pero no, usted tiene que tener un estudio personal, porque todos estamos llamados a ejercer un ministerio. Dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, cuídate de tu propia mentalidad, cuídate de tu propio pensar, cuídate de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pasiones, cuídate de ti mismo, porque muchas veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro peligro más grande no es quizá ni Satanás, sino nosotros mismos. Entonces tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Mantente firme en lo que se te ha enseñado. No te salgas de ahí. No dejes que nadie quiera venir a manipular lo que se te ha enseñado. Hay gente que tiene una enseñanza y hay otros que quieren dañar la enseñanza que se te ha dado a ti. Amén. Entonces dice, porque si tú cuidas este don, te salvarás a ti y a todos los que te oyeren. Amén. Entonces dice, Pablo le enseñó cómo corregir a los demás. Capítulo 5, verso 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban por debajo
de Timoteo que eran ancianos y eran padres y eran jóvenes. Entonces, ¿qué le quiso él decir? Mira, tú tienes que saber cómo tú vas a darle una exhortación a cada persona, cómo tú vas a corregir a cada persona. ¿Por qué? Porque tú no puedes corregir a alguien que esté por debajo de ti, que sea menor que tú, como tú corregirías a una persona mayor, porque a una persona mayor uno tiene que corregirlo de una manera más amable, con más amor y con más respeto. Y a los jóvenes debemos de hacerlo como a hermanos. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? Que en nuestra corrección no falte el amor, que en nuestra corrección no falte el sentimiento, la sabiduría, la comprensión, sabiendo que cada corrección tiene que llevar una gota de amor. Y eso es algo que tenemos que aprender. Cada corrección debe de llevar una gota de amor. Pedro mandó a Timoteo a que no se cegaran los ojos con las cosas de este mundo. Vamos a leer en el capítulo 6, verso 9, del 9 a 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo le estaba diciendo, no te desenfoques de tu llamado. Enfócate en tu llamado. Dios te llamó, Dios te dio un lugar, Él te dijo cuál es tu misión en esta tierra. No te desenfoques de ahí, no te dejes engañar. Mira por qué, porque la mayoría de los jóvenes están enfocados en que quieren progresar, que se quieren casar, que quieren tener una familia, que quieren terminar la universidad y todo, que se quieren enriquecer. Entonces, por eso Pablo le dije, no te enfoques en estas cosas. No pienses en querer enriquecerte ni permitas que eso entre a tu corazón. Vamos a ver qué dice el 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, muchos por el amor al dinero se desviaron de la fe, se enfriaron en el evangelio. Tú no puedes permitir que el amor al dinero y al querer tener más te desvíe de la fe, te desvíe del llamado que Dios te hizo. Tienes que mantenerte firme en lo que ya Dios te dijo. Era un joven que amaba a Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:5, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, tú eres un hombre que ama a Dios verdaderamente, la cual habitó primero en tu madre Loida y en tu madre Eunice, en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. O sea, él le dijo, yo sé que tú eres un cristiano genuino, sé que amas a Dios, igual como lo hizo tu abuela y tu madre, que amaban a Dios. Yo sé que tú también amas a Dios. O sea, Timoteo era un joven que amaba las cosas del Señor. Pero usted sabe que siendo joven, una persona que ame a Dios, aún siendo joven, está expuesto, porque los jóvenes tienen las emociones a flor, no las saben manejar por completo. Entonces tienen que llegar a una etapa de su vida en la que dejen que Dios maneje sus emociones. Si tú eres joven y tú tienes las emociones muy descontroladas y quisieras aprender a controlarla, ¿por qué? Porque las emociones le llevan a uno a cometer errores si uno se deja manejar de ellas. Entonces, si tú eres una persona que quieres aprender a manejar tus emociones, tienes que entregárselas al Señor. Tienes que decirle, Señor, te entrego mis emociones para que seas tú que tome el control, porque a veces uno por emoción comete errores. Amén. Gloria al Señor. Dios es fiel y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos a todos nosotros. Pero al parecer estaba decaído espiritualmente. Era un muchacho que amaba a Dios, pero podía estar decaído espiritualmente. Mira lo que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
tú recibiste el fuego, tú recibiste el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo. Y él le dijo, aviva ese don. Muchas veces el don se apaga. Muchas veces la presencia de Dios se apaga en nosotros por causa de nuestro descuido. Hay gente que se descuida por decepción, por tristeza, por cansancio, y otros por desviarse pensando en otras cosas. Entonces Pablo estaba muy preocupado por las debilidades juveniles que tenía Timoteo. A pesar de que Timoteo tenía un llamado tremendo, él era muy joven. Entonces, él le dijo estas palabras: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Había una unción depositada en Timoteo por la imposición de las manos de Pablo. Entonces le dijo, aviva ese don, úsalo para el llamado que Dios te hizo. Dice también el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no seas cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que tenemos es un espíritu de amor, un espíritu lleno de poder para hacer milagros, y un espíritu de dominio propio que te ayuda a controlar tus emociones, que te ayuda a controlar tus pasiones, tus pensamientos, que el Espíritu Santo te redarguye cada vez que tú vienes a pensar en algo que no es de Dios. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, no te dé vergüenza, no pienses en los padecimientos. Mira, hay personas que tienen un ministerio, que tienen un llamado, pero por causa de los padecimientos tienen miedo a ejercerlo. Por causa del rechazo, por miedo al rechazo, por miedo a la vergüenza, al escarnio, a la burla, no ejercen su ministerio. Mira, tú deberías de sentirte orgulloso cuando se burlen de ti por causa del ministerio. Cuando se rían de ti, cuando te humillen, cuando te calumnien, deberías de sentirte orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque entonces, haciendo esto, serías participantes de los padecimientos de Cristo. Para ser partícipe de los padecimientos de Cristo tiene que ser un honor para nosotros. Tiene que ser un honor porque realmente nosotros no estamos padeciendo por causa de Cristo. No hemos padecido lo suficiente. O sea, los apóstoles padecieron con Cristo. Pero nosotros no tenemos ningún padecimiento. ¿Usted considera un padecimiento grande el escarnio, la burla? Eso no son padecimientos. Padecimientos son lo que vivieron los apóstoles y lo que vivió Jesús primeramente. Entonces, cuando nosotros podemos padecer por causa de Cristo, entonces tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos contentos de que, wow, estamos haciendo algo para Dios. Amén. Pablo le exhortó que no se enredara en cosas terrenales. Capítulo 2, verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está trabajando para la obra del Señor, ninguno que está enlistado para la obra, se puede enredar en la vida secular del mundo y de las cosas terrenales con tal de agradar a aquel que lo eligió como soldado, que es Dios. Tú no puedes preocuparte ni enredarte en negocios de este mundo que te saquen del trabajo y de la obra del Señor. Esto es primero. Yo sé que todo el mundo tiene situaciones, yo sé que todo el mundo está pasando por cosas, pero tienen que aprender a no enredarse en estas cosas por causa de agradar a aquel que lo tomó por soldado, que es Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tú no vas a recibir tu corona si tú no luchas legítimamente. ¿Sabes cuál es la lucha? Negarse a sí mismo. Dejar de hacer cosas. Por ejemplo, mira, hay gente que quiere tener colmados, que quiere tener negocios, que lo alejan de la obra. Negocios que lo mantienen fuera de la obra porque están muy enfocados en hacer tesoro aquí en la tierra. La Biblia dice,
No hagan tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. O sea, usted está haciendo un tesoro aquí, está bien, aquí tenemos que vivir bien, ok, perfecto, tenemos que vivir estable. Pero su mayor tesoro tiene que estar en el reino de los cielos, porque ahí es que usted va a vivir eternamente. Entonces, si usted pesa en una balanza, bueno, déjame ver cuál tesoro me conviene guardar más, si el de aquí o el de allá. Déjame preocuparme más por el de allá, porque este voy a vivirlo eternamente, pero este se va a quedar. Entonces, usted tiene que pesar en una balanza las cosas. Usted no puede tener un llamado a profeta y no quererse enfocar en ello. Usted no puede tener un llamado a cualquier ministerio en la iglesia, si usted no se enfoca en lo que se tiene que enfocar, si usted no está alineado. Mira, cuando un líder no ora ni busca a Dios, el ministerio va a estar en el piso. La vida espiritual del líder se va a reflejar en el ministerio, en la marcha del ministerio. Entonces tenemos que enfocarnos en esas cosas. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu vida, ya que llegamos al final de esta prédica, ha tocado tu corazón y tú necesitas la oración, quieres recibir a Jesús en tu corazón en esta hora, voy a hacer la oración de fe. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito a las personas que hicieron esta oración. Así que busca una iglesia donde congregarte, cerca de tu casa preferiblemente, y comienza a vivir tu nueva vida en Cristo. También te exhorto que nos sigas en las redes sociales, Estación del Cielo, Ministerio Only One y Cintia Tolentino Oficial. Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, llevando el mensaje de la palabra del Señor. También recuerda darle like a este video, compartirlo, comentar y suscribirte a nuestro canal para que recibas notificaciones acerca de todas las enseñanzas que estamos subiendo. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. Nos vemos en el próximo video.